Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Richard Herrera. ¿Verdad? En este momento nos reúne aquí. Vamos a conversar sobre los primeros auxilios y qué cosas hay que hacer para manejar un caso de emergencia. Correcto. Entonces, por favor. ¿Qué vamos a hacer básicamente? En primer lugar, vamos a hablar lo que es el concepto de primer auxilio, ¿verdad? Cómo se definen los primeros auxilios, qué son primeros auxilios. Como segundo punto, vamos a hacer las acciones a tomar en caso de una emergencia. ¿Cuáles van a ser las acciones, las actividades que hay que realizar en caso de emergencia? Como tercer punto, son los signos vitales, ¿verdad? Que son las medidas necesarias, como yo reconozco, como identifico los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Seguidamente vamos a hablar de lo que son hemorragias, ¿verdad? Cómo reconocer una hemorragia, los tipos de hemorragia y cómo tratar la hemorragia. Y finalizaremos también con la atención de heridas. Cuando me refiero a heridas son de cortadas pequeñas, no tan significativas como las hemorragias. Al final vamos a hacer una especie de simulación para que determinemos cómo son las tareas que hay que hacer en caso de una emergencia. Correcto. Ahora bien, para comenzar quiero que veamos un video donde en ese video vamos a mostrar una serie de accidentes que ocurren en ambientes laborales con la idea que ustedes se den cuenta que no estamos, estamos en riesgo constante en nuestro ambiente de trabajo. ¿Sí? Por favor. Sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance. But I won't be married this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. ¿Qué le pareció? Por favor, ¿qué le pareció? Es un poquito fuerte. Esto es lo más sencillo que conseguí. Hay cosas mucho más crudas que eso. Ahora, lo que yo quiero que veamos en eso es que hay varios factores importantes en cómo que se en cada una de esas escenas. No sé si vieron cuál fue el que más les impactó de todo eso. ¿El primero. No, a mí me que más me impactó fue el de la explosión. El quemado. El quemado tiene que ver con una cuestión eléctrica, ¿no? Sí. El con una cuestión De la tierra puede ser más común. también es más común. Sí. Ahora, lo importante de todo eso es que son eventos a los cuales estamos expuestos todos de nosotros. Cada uno de nosotros está expuesto a un evento de eso. No es idéntico, pero sí está en riesgo que pueda suceder un accidente. Y fueron cosas sencillas, pues, o sea, la mujer cocinando, se resbaló sin querer o queriendo y se echa el caldero de agua caliente encima y bueno, genera todo un accidente. ¿Verdad? Por eso es que es importante que identifiquemos que nosotros estamos siempre expuestos a un accidente y que es bueno conocer una idea básica de qué cosas debemos hacer en caso de una necesidad de primer auxilio. Un accidente que nos llevaría a manejar unos primeros auxilios. Vamos a comenzar con lo que es el concepto de primer auxilio. El concepto de primer auxilio básicamente son las acciones, ¿verdad?, que hay que tomar, correcto, en caso de emergencia y que sean necesarias hasta que venga el personal especializado. Las acciones que yo voy a tomar, ¿verdad?, como individuo para soportar, para ayudar a la persona que haya tenido ese accidente y que debo esperar o debo realizar hasta que esa persona sea debidamente atendida, bien sea por el personal que le compete o sea trasladada a un centro de servicio. Esos son los primeros, básicamente, el concepto de primer auxilio. Fíjate que no es nada del otro mundo, o sea, no es que yo voy a llegar, voy a agarrar a la persona, lo voy a abrazar, no, o sea, son acciones sencillas que yo debo realizar en caso de incidente. ¿Correcto? Por favor. Ahora, ¿cuáles son estas acciones? La primera es observar la escena. Fíjate que en el video que nosotros vimos, en todos los casos donde hay accidentes, ¿verdad?, se genera por un problema bien sea de la situación del trabajo que no ha tomado las medidas necesarias o de la persona que no es precavida, ¿verdad?, y genera un accidente. Correcto. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hay una escena o un accidente
donde requieran los primeros auxilios, es observar la escena. ¿Qué significa observar la escena? Que yo llegue a donde haya el accidente, yo observe y no sea parte de ese accidente, porque si yo no soy precavido en el llamar, en la atención, en el cuidado que yo tengo que acercarme a la persona o llegar a ese incidente, yo me puedo convertir, ¿verdad?, en un lesionado más. Entonces ya no tenemos un solo lesionado, sino que tenemos uno, dos, o ocasionar muchos problemas. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que evaluar cuando se acerca a una escena de accidente, ¿verdad?, para hacer los primeros auxilios, es evaluar la seguridad de uno mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, observando la escena, viendo que no estés corriendo riesgo, que tú no te conviertes en parte de ese problema. Si observas un accidente en una vía pública, una carretera, ¿verdad?, y ese accidente ocurre en el medio de la carretera, tú no puedes llegar y exponerte para que llegue otro vehículo y te lleve por el medio. Entonces, lo primero es que nosotros conservemos nuestra vida, conservemos la escena. También es bueno en estos casos hacer lo que se llama la bioseguridad. O sea, si en verdad hay problemas, derrame de algún líquido allí que nosotros no conocemos, que sea corporal, sangre, otro tipo, evitemos estar en contacto expuestos a ese líquido, porque nosotros sencillamente podemos contaminarnos con eso. Entonces, eso es parte también de esa observación que hay que hacer y donde las tareas que yo tengo que hacer para atender a esa persona. ¿Estamos claros ahorita? Sí. ¿Sí? Sí. Me pueden interrumpir cuando quieran y vamos resolviendo las preguntas en la medida que vayan subiendo. La otra parte, solicitar ayuda. Bueno, después que nosotros de alguna manera identificamos la escena del accidente, estamos seguros de que no estamos expuestos a ese mismo accidente u otro originado por el principal, bueno, nosotros inmediatamente solicitamos ayuda. Si nosotros no solicitamos ayuda a través del teléfono porque estamos atendiendo a una persona, porque estamos caminando, nosotros podemos acercarnos a las demás personas, a las que estén cercanas y solicitarle, por favor, llama a emergencia. ¿Sabemos cuál es el número de emergencia para la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cuál es? ¿Díganme cuál es? 911. Anteriormente era el 171, ¿verdad? Pero una vez que Venezuela entra al Mercosur, por normativa del Mercosur, el teléfono de emergencia es el 911. Entonces eso se ha cambiado, viene un proceso que todavía no está cumplido, pero se ha completado. Pero tenés, o sea, el número de emergencia es 911, ¿correcto? Eso es, ahí nosotros inmediatamente solicitamos la ayuda. En el caso que lo hagamos por un teléfono también, recordemos que las operadoras tienen su sistema de emergencia también, que ese sistema de los operadores lo que hacen es comunicarse con el 911 y solicitar la ayuda. Entonces, llegamos a la escena, ¿verdad? Nos dimos cuenta que esa zona era una zona de riesgo, nos dimos cuenta que estábamos seguros que podíamos llegar allí, acercarnos a la persona o a lo que había sucedido, solicitamos ayuda a nosotros o hacemos que se solicite la ayuda. Y el otro punto importante ahí es acompañar el vehículo. Una vez que tenemos el sitio seguro, acompañamos a la persona, solicitamos ayuda, acompañamos a la persona. ¿Qué significa acompañar a la persona? Bueno, estar con él. Darle, si la persona está consciente, ¿verdad? Decirle tranquilo, nosotros vamos a ayudarte, quédate tranquilo, no te pongas más nervioso, cálmate, porque la persona inmediatamente que tiene un accidente, bueno, puede caer en un estado de shock nervioso que no puede alterar más la situación. Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, un accidentado, y esa persona tiene una fractura, ¿verdad?, que no es una fractura, digamos, de grandes dimensiones expuesta, esa persona, el mínimo intento que haga en pararse, por ejemplo, se le puede complicar mucho más. Entonces, la idea es tratar de calmar a esa persona, acompañarlo, para evitar también que esa persona caiga en tenga un mismo accidente, por esa misma situación. ¿Vamos a estar claros? Sí. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? Primero, ¿qué debemos hacer? Observar la escena. Lo otro, Solicitar ayuda. y acompañar. Hay otra serie de pasos que uno puede hacer, pero bueno, yo traté de resumirlos aquí, ¿no? Hay elementos, digamos, protocolos internacionales que están diseñados para hacer ese tipo de cosas, pero eso básicamente lo hacen las personas, digamos, especializadas en esto. Para nosotros, el transeúnte común, lo mínimo que debemos hacer al que llegue a una escena de emergencia es observar la escena, solicitar ayuda y acompañar a la persona. Si la persona está inconsciente, igualito nosotros permanecemos al lado de él y vigilamos que de alguna manera esa persona esté segura. Ahora, una vez que nosotros estamos en esa emergencia con ese paciente allí,
digamos, consciente o inconscientemente, el siguiente paso es reconocer los signos vitales, ¿verdad? Los signos vitales no son más que son aquellos elementos o indicadores, correcto, que el ser humano tiene para demostrar que de alguna manera tiene vida, o sea, que está funcionando. Los signos vitales tienen la particularidad que son de alguna manera manejados por el subconsciente, o sea, no tienes que estar consciente para que se produzca lo que es la respiración, lo que es el pulso, lo que es la tensión, lo que es la temperatura. Correcto. Entonces no importa si la persona está consciente o inconsciente, siempre vamos a tener los signos vitales. ¿Estamos claros allí? Sí. Ahora, ¿cuáles son los signos vitales principales? Hay varios, ¿no? Yo traté de colocar aquí los principales. Primero, el signo vital de respiración. Respiración no es más que el intercambio de oxígeno por CO2 que realiza el ser humano en una actividad normal. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué la respiración es un signo vital? Bueno, porque, repito, eso es controlado por el subconsciente. O sea, yo no puedo trancarme y no dejar de respirar, porque conscientemente o inconscientemente yo voy a respirar. Correcto, cuando la gente de alguna manera tiene un accidente por ahogamiento, ¿verdad? Es porque se produce una fuerza externa que evita que yo respire. Estoy en el fondo del mar, a una presión mecánica, algo de ese estilo que evita que yo respire de forma natural. ¿Sí? Fuego, correcto. Entonces, en la respiración tenemos valores, en todos los signos vitales tenemos valores, digamos que llamamos valores normales, ¿verdad? Y son valores que son representativos para los niños y valores que son representativos para el adulto. ¿Correcto? En el caso de la respiración, en niños estamos hablando de 25, cuando hablamos de niños, estamos hablando de niños hasta 8 años, más o menos 7 años, ¿verdad? Cuando hablamos de por lo menos infantes, la respiración es más acelerada. Pero quise poner estos valores acá de niños hasta 8 años, básicamente en todos los signos vitales. Entonces tenemos que en los niños la respiración es entre 25 y 30 respiraciones por minuto. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que yo expanda los pulmones y bote. Eso lo debo hacer yo de forma normal como adulto entre 16 a 20 veces por minuto. ¿Por qué son más respiraciones en los niños y en los adultos, no? ¿Por qué? Porque en los niños, ¿verdad? Tienen un metabolismo que necesita mayor consumo de oxígeno. Correcto. Bueno, aparte de eso, en todos los signos vitales, no es lo mismo los signos vitales de una persona dedicada a estado de reposo a los signos vitales de una persona que acaba de correr un maratón. O activa, o recién. Hay ciertas cosas, ahorita vamos a hablar de eso. Correcto. El otro signo vital, pulso. El pulso no es más, ¿verdad?, que la fuerza o las veces con que el corazón, ¿verdad?, bombea oxígeno, ¿verdad?, hacia el resto del cuerpo. Acuérdense que el proceso es como es. Yo respiro, tomo oxígeno, el corazón envía sangre a los pulmones, esa sangre que está allí es oxigenada, ¿verdad? Se produce un intercambio gaseoso allí entre la sangre no oxigenada y la sangre oxigenada, y luego esa sangre oxigenada es enviada por el sistema respiratorio hacia los principales elementos del cuerpo humano. Parece largo, pero así, correcto. Entonces, el pulso no son más que las veces en que el sistema cardíaco envía sangre oxigenada al cuerpo. En los niños es entre 120 a 140 pulsaciones por minuto. O sea, el corazón va a bombear sangre oxigenada, ¿verdad?, hacia todo el cuerpo humano entre 120 a 140 veces. O sea, el corazón va a inflar y botar sangre, 120 a 140 en el caso de los niños. ¿Por qué mayor? Como te decía, bueno, igual, porque los niños tienen un mayor gasto, digamos, de energía, correcto, y necesitan, en la medida posible, llevar mayor sangre oxigenada al cuerpo. En los adultos es entre 60 y 100 pulsaciones. Estamos hablando de adultos y de situaciones normales, en estado normal, de reposo. Si tengo un susto, por ejemplo, o básicamente cuando ocurre un accidente, ¿verdad?, las personas inconscientemente, el cuerpo empieza
a enviar más pulsaciones al cuerpo, bueno, para oxigenar, porque yo estoy en un estado de shock, yo puedo haber entrado en estado de shock y empiezo inmediatamente el cuerpo, automáticamente, inconscientemente lo hace, ¿verdad? Y empieza a mandar mayor sangre a todo el cuerpo. Entonces yo ahí ya voy a tener unas pulsaciones mayores. ¿Cuánto tiempo dura este shock? Porque, por ejemplo, ¿cómo sé yo si voy a tomarle los signos vitales a una persona que ¿Está en shock o no está en shock? Sí. Bueno, básicamente en el caso de que tenga el shock que se produce por pulso, o sea que tengamos un shock hipovolémico, que es que tengo de alguna manera, vamos más adelante en la hemorragia, yo tenga una ruptura del tejido, tenga un sangramiento profuso, o sea, bastante sangramiento, el cuerpo humano empieza a manejar la temperatura, y yo empiezo a sudar, empiezo a tener, ¿verdad? Y puedo llegar a perder la conciencia. Yo puedo tener ese momento. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Bueno, depende del tipo de shock que yo puedo tener. Digamos, el shock que yo produzco por una hemorragia puede tardar un tiempo, pero si yo tengo un shock, por ejemplo, que me puedo desmayar de inmediato. Y eso también, disculpa que interrumpa, el shock también tú lo identificas, creo que ¿cómo identifica? Porque la persona empieza a desfasarse de la realidad, empieza a hablar de incoherencia, por eso es que se le pregunta cuántos años tiene, qué edad tiene, qué día es hoy. Entonces ya tú por ahí vas identificando si la persona, el cuerpo, porque el shock es un proceso de protección, ¿no, Richie? Sí. Entonces el cuerpo está reaccionando y ya tú sabes que esta persona está entrando en shock. Y por ahí lo identifica. Eso lo va a dar, depende del shock, pues, o sea, Del impacto. puede ser un shock nervioso, puede ser un shock hipovolímico. Ahorita vamos a hablar de eso cuando hablemos por lo menos de la hemorragia. ¿Estamos claros aquí? ¿Sí? El otro aspecto importante de los signos vitales es la tensión. La tensión es, ¿verdad? Las arterias y las venas, para poder llevar ese flujo sanguíneo a todo el cuerpo, no solamente es bombeado por el corazón, que lo bombea el corazón, pero necesita una fuerza adicional, ¿verdad? Que es la contracción y la dilatación de los vasos, de las venas y de las arterias, para poder llevar esa sangre a todo el cuerpo. ¿Correcto? Eso también es, digamos, inconscientemente. ¿Correcto? Y en el caso de la tensión, nosotros tenemos en los niños una tensión de 360 y 100 milímetros por mercurio. Y en los adultos entre 80 y 120 milímetros de mercurio. ¿Correcto? En el caso de la tensión, va muy asociada también con el pulso. En la medida que yo tengo mayor pulso, puedo llegar a tener más tensión. ¿Verdad? Ahora, ¿qué consecuencias puede tener que yo esté por debajo o por encima de una tensión? Que en este caso podemos llamar hipotenso, o una hipertensión, o hipotenso, que es una tensión baja. Bueno, hay una descompensación del cuerpo humano y podemos caer en un shock. Fíjense lo importante que son los signos vitales. O sea, los signos vitales es lo primero que yo debo tratar de reconocer para yo saber si la persona que está accidentada, que haya tenido un accidente, cuál es su condición. O sea, qué tan mal puede estar. Es sencillamente con tratar de reconocer su signo vital. ¿Correcto? El otro signo vital es la temperatura, que en los niños es de 37 a 38 grados, ¿verdad? En los adultos es de 36.5 a 38. Ya después de esa temperatura se llama fiebre, ¿verdad? Y por debajo de eso es lo que nosotros llamamos como que es la temperatura muy baja. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es importante? ¿Cómo nosotros de alguna manera hacemos esto? Vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, para comenzar, si queremos prender la luz, para el pulso. ¿Verdad? ¿Qué es el pulso? Es importante. El pulso, yo lo puedo tomar en muchos sitios. Yo lo puedo tomar acá, que es el pulso carótido, ¿verdad? Yo lo puedo tomar acá, que es el pulso radial, ¿correcto? Yo lo puedo tomar en el tobillo, yo lo puedo tomar en la ingle, yo lo puedo tomar detrás de la rodilla, yo lo puedo tomar en el codo. Ahora, ¿qué es importante del pulso? Yo siempre debo tomar el pulso con los dos dedos.
dedo del medio y el índice. Nunca se toma el pulso con el dedo gordo, o trato de colocarlo en el dedo gordo. Esto no. ¿Por qué? Porque una de las particularidades del dedo gordo es que tiene pulso, como le llega más sangre. Si nosotros hacemos presión, hagamos a todos acá así, hagamos presión duro de ese dedo y nos quedamos un ratito allí. Usted va a sentir que el dedo palpita. El que no lo siente está muerto. Tampoco es que se vaya a fracturar el dedo, pero usted va a sentir que el dedo palpita. ¿No? Uno lo siente, uno lo siente. Hace así el dedo. Entonces, por eso, si nosotros tomamos la medida del pulso con el dedo gordo, nos va a dar algo. Puede ser Algo. ¿Ah? Entonces vamos a practicar con el más sencillo, ¿verdad? Que es el pulso carótido. Yo, la manzanada, ya la manzanada con los dos dedos, la manzanada y me muevo. Donde comienza, donde termina el cuello. Hagan cierta presión. Díganme si lo están sintiendo. Sí. Fuerte y claro. Fuerte y claro. ¿Sí? Estamos vivos. Ay, ¿cómo lo mide? ¿Cómo lo mide? Ah, por lo Sí, que usted lo puede contar por minuto, como dijimos aquí, que es entre 60 a 100, Ok. o sencillamente puedes contarlo en fracción de 30 segundos y lo multiplica por 1. Ok. Si quiere hagan su ejercicio, pues. Cuenta ahí los 30 segundos. ¿Cuánto? 30 segundos. Ahí pues. Ahora. Vamos aquí, no vamos a llevar emergencia aquí, pues tiene pulso alto. Uy, así como ya. Pero ya pasaron. No. Ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Contaron? 31 tengo yo. 37, Yo casi 40. Tú tienes 40. Casi 40. Casi 40. ¿Cuánto es el promedio? Bueno, fíjate que el promedio es de 60 y 100. Si multiplica por menos, en el caso de Por Ana, dos, que por tiene dos. 40, tiene 80. Yo tengo 31. Tiene 62. Está súper relajado. Claro, es importante, repito. Esos son valores en un estado normal. Inclusive si usted se levanta tempranito en la mañana antes de cepillarse, usted se toma el pulso y casi torcarse porque no lo va a sentir, porque va a tener el pulso bastante bien. ¿Sí? Ajá. En el caso de la tensión, una cosa importante allí, bueno, hay un elemento, hay instrumentos que ayudan a medir eso. El pulso, digamos que es, ¿verdad? Uno de los signos vitales que yo puedo tomar sin ningún tipo de herramienta, sino con simple vista y manejo. En caso de a diferencia de la tensión y la temperatura, aunque la temperatura yo puedo ver si la persona tiene tocándolo y eso, pero siempre la diferencia entre yo tocarlo y utilizar un termómetro para tomar la temperatura es muy grande. Claro. Pero yo puedo saber si esa persona, yo toco a esa persona y tiene una alta temperatura, bueno, esa persona tiene fiebre, algo está mal. Claro. Eso es lo importante que yo quiero que le quede a ustedes con los signos vitales. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahorita? Sí. Sí. Ok. Voy a apagar la luz, voy a apagar la luz. Vamos a hablar entonces de lo que son las hemorragias, ¿verdad? La hemorragia se define como la pérdida de cualquier líquido corporal, ¿sí? Porque la hemorragia no solamente es sanguínea, ¿correcto? Yo puedo tener hemorragia de líquido cefalorraquídeo, y eso es una hemorragia, ¿verdad? Siempre y cuando sea por los orificios naturales del cuerpo, o generados por algún tipo de cortado, ¿correcto? Ahora, hay varios tipos de hemorragia. Tenemos la hemorragia arterial, la hemorragia venosa y la hemorragia capilar. La hemorragia arterial es aquella que de alguna manera afecta a una arteria. Las arterias son, ¿verdad?, los conductos que llevan la sangre oxigenada a todo el sistema cardíaco o del cuerpo humano. De tal manera que la sangre que fluye por las arterias, ¿verdad?, es una sangre, primero que nada, es una sangre azulada, más o menos azulada porque está cargada de oxígeno, ¿verdad?, y es profusa, o sea, sale
cada vez que nosotros tenemos un pulso, la sangre va a sale por chorro. ¿Por qué? Porque esa sangre oxigenada, el cuerpo necesita, el corazón necesita llevarlo con mayor velocidad a todos los elementos del cuerpo y lo manda con mucha más potencia. La bomba que en este caso es el corazón. En el caso de las hemorragias venosas, también son, digamos, causadas por ruptura de alguna vena, ¿verdad?, del cuerpo humano, que son las que de alguna manera llevan, ¿verdad?, la sangre no oxigenada hacia los pulmones o hacia los elementos que permiten el intercambio de oxígeno a la sangre. Entonces, no necesita mandarse, o el corazón o el cuerpo humano no la manda con la misma potencia que necesita mandar la sangre oxigenada. Pero, ¿qué pasa con las hemorragias venosas? Que también son constantes. O sea, parar una hemorragia venosa no es una cuestión, a ninguna de las hemorragias, pero sobre todo la venosa, no son cuestiones sencillas, ¿no? Ahorita lo vemos más. O sea, el sangramiento es bastante grande. ¿Sí? Las hemorragias capilares, digamos, las hemorragias capilares son básicamente las que suceden sobre el tejido, sobre la piel. Correcto, que somos las que siempre vemos con las heridas, las cortadas, ese tipo de cosas. Recuerden que una hemorragia puede ser por objetos contundentes, ¿verdad?, que es que de alguna manera por un objeto o una masa yo rompa el tejido y ese tejido me llegue hasta alguna de las venas o arterias y provoca una hemorragia. Yo lo puedo hacer también, ¿verdad?, por un objeto punzopenetrante, correcto, que es que de alguna manera el objeto se introdujo en mi cuerpo, correcto, y rompió alguna arteria, una vena y por supuesto un tejido capilar. ¿Estamos claros, Terita? Sí. Y cuando hay una hemorragia interna, ¿cierto? Utilizan ese término. Tienes razón. Ahí estoy hablando de las hemorragias externas, ¿no? Hay hemorragias internas. En el caso de una hemorragia interna, ¿verdad?, si digamos esa hemorragia interna es del tórax hacia arriba, correcto, y tú tienes una hemorragia interna, ¿verdad?, lo primero que sucede, como la presión en la parte del tórax hacia arriba es inversa, o sea, cuando tú tienes que liberar presión, pues. ¿Ah? Tienes que liberar presión. Tienes que liberar presión. O sea, la sangre va a ser bastante, pero esa sangre, en unión con el oxígeno que está ahí, o la presión que está ahí, que es la que produce que los pulmones suban para hacer intercambio gaseoso, la sangre, cuando está interna, empieza a oprimir los diferentes órganos allí, ¿verdad? Y para soltar esa sangre yo tengo que cortar y producir de alguna manera que bote la que bote esa sangre, esa presión. ¿Cómo se reconoce que hay una hemorragia interna? Correcto, una de las primeras cosas es que empieza a aparecer un manchón rojo, ¿sí?, por la piel, ¿sí?, una inflamación, como y se ve moretón. un epitema, se llama eso, que es una mancha roja sobre la zona afectada. Correcto. Y por supuesto, aunque yo no vea una herida, porque eso es verdad, hay hemorragia interna y hemorragia externa, aunque yo no vea la herida, yo tengo que tratar a esa persona como un posible una persona que pueda llegar a tener un shock hipovolémico. Así yo no vea sangre fuera de ella. ¿Y cómo se califica esa persona? Por rangos. ¿Sí? Es una persona que tiene, no sé, un grado 5 de emergencia, un grado 1. Claro, pero es que depende de la emergencia. ¿Sí? Ajá, pero entonces hay que abrir a la persona. Sí, lo que se recomienda. Claro. Esas son las primeras cosas, ¿no? Si usted llega y se consigue una persona con una hemorragia interna, que usted lo ve que tiene un manchón rojo ahí en el pecho, usted llama inmediatamente a emergencia, Claro. que son los que encargados de eso. Claro. Después aparecen las películas que la persona yo lo lo abre puedo la apuñalar. cara y la persona empieza a generar una hemorragia, entonces Porque si libera tú, la si presión. tú lo abres, un si cochino. tú lo abres te puedes meter problemas tú. Sí. No estás autorizado para No hacer estás eso. autorizado para eso. Muy Ni bien. presionado. Estas son las cosas que nosotros deberíamos tratar de hacer en un caso de emergencia. Llamamos a emergencia, acompañamos a la persona. ¿Qué otra cosa puedo observar? La respiración. Oye, la persona está respirando. Esto de nada, ¿no? Hay otro, exacto, después llamar a las personas que están entrando. Hay otra cosa que no la dije anteriormente, pero que va a leer, que es el estado de conciencia, ¿no? Eso también me dice lo que está diciendo Diego allá, que tan bien o tan mal está la persona. Para el estado de conciencia hay un protocolo que tú tienes de reconocer tiempo, espacio y condición. ¿Correcto? Tú le puedes hacer preguntas donde digas cómo te llamas, conciencia, personalidad. Te hace preguntas que te digan
tiempo y espacio, o que te diga tiempo, qué día es hoy, qué hora es hoy, sabes qué día es, y también conciencia, o sea, dónde estás, pues, el espacio, mejor dicho, dónde tú vives. Eso también te da alerta sobre la persona. Eso también son, de alguna manera, signos vitales que yo puedo examinar. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que si la persona está inconsciente, no puedo hacer nada. Lo que yo estoy seguro que voy a localizar a una persona son los signos vitales. ¿Cuáles son? Pulso, tensión, respiración y temperatura. Si está consciente o inconsciente, yo a esa persona le voy a poder ubicar esos signos vitales. ¿Estamos claros con las hemorragias allí? Sabemos que son las hemorragias, ¿verdad? Los tipos de hemorragias, por favor. El tratamiento de una hemorragia. Digamos que esto es hemorragia, el tratamiento simplificado de una hemorragia, y que es lo que nosotros podemos llegar a hacer en caso de una emergencia. Les toqué aquí el torniquete porque esto lo primero que hay que hacer, en caso de que la persona tenga una hemorragia, digamos, externa y que sea, que no sea capilar o un poquito más, es acostar a la víctima, ¿verdad? ¿Por qué? En la que la persona lo acostemos, lo que estamos buscando es acostar a la víctima, que la víctima esté en estado de reposo. ¿Qué logramos con que la persona esté en estado de reposo? ¿Qué le debería bajar? La pulsación y la tensión. Entonces, si yo, la persona tiene una hemorragia, ¿verdad? Arterial o venosa, que la sangre es bastante, y yo logro bajar ese motor que manda la sangre, estoy haciendo bastante. Entonces, es acostarlo, tratar de que esa persona, es difícil eso, pero bueno, que la persona esté tranquila allí. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo siguiente es realizar compresión directa sobre el herida. Aunque esa hemorragia puede ser bastante, yo inmediatamente tengo que hacer presión sobre la herida. ¿Cuál es el que busco yo con eso? Bueno, en el momento que yo hago presión sobre la herida, nunca a mano limpia, ¿no? Estamos claros con eso. Nunca se debe tocar ningún líquido del corporal de una persona que no conocemos si yo no estoy protegido con guantes, un tipo de bioseguridad. Porque después yo puedo tener repercusiones, conocer que tiene esa persona. Estoy hablando de una persona desconocida que yo me conseguí. Bueno, ¿qué es lo que yo busco entonces con realizar la compresión directa sobre la herida? Bueno, pero si no tenemos nada a la mano. Ajá, ya voy a explicar. ¿Qué elementos podemos utilizar? Bueno, un paño, una tela. Es importante, por supuesto, que esa tela esté limpia, ¿no? Tampoco voy a agarrar el coleto de la casa, ¿verdad? Para tapar la herida de la persona, ¿no? Porque, bueno, entonces ya no es una emergencia, sino 2, 3, 4 emergencias, puede complicar mucho más. Pero algo que ayuda mucho, por ejemplo, son las toallas sanitarias de las damas. Eso es el mejor apósito con eso. O un pañal, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que yo busco al final de cuentas con esto? No es más que generar una coagulación de la sangre allí y que se cierre de alguna manera. Eso lo hago yo con cualquier herida que tenga el ser humano. Claro, hay heridas que, por supuesto, una herida grandísima, pero lo que se busca es evitar que siga saliendo la hemorragia, produciéndose la hemorragia. ¿Correcto? Dígame. ¿Y una herida a nivel de la carótida? Igualito. ¿También? O sea, tú primero vas a tratar de tapar esa herida, hacer presión. Lo primero que tienes que hacer es presión, buscando que se forme una capa, ¿verdad?, que genera las plaquetas de coagulación y que medio consiga tapar la herida. Aunque es en la carótida y es arterial y no te cuentes, o sea, debe ser bien feo eso, hay otros elementos para eso. Pero lo primero que tú tienes que hacer es tratar de presionar la herida. La función que yo presione esa herida, bueno, es tratar de que esa cantidad de sangre se pierda. Y con eso evito que la persona caiga en un shock. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. La otra, si es en un miembro, por supuesto, es la elevación del miembro. ¿Sí? Si yo me hago Dios me libre, una cortada o una hemorragia aquí, una herida grandota en un brazo, bueno, si yo hago así, va a aumentar la cantidad de sangre que va a salir por ahí. Inmediatamente yo tengo que levantarlo, buscar levantarlo. ¿Sí? Lo otro, presión sobre la arteria más cercana. Por ejemplo, si yo me hago el corte aquí a este nivel, yo puedo presionar aquí, que sería la arteria más
cercana, ¿verdad? O el punto de la arteria que esté más cerca de esa herida, esa hemorragia. Presionarla ahí para evitar que, al final de cuentas, que siga saliendo sangre. ¿Estamos claros allí? Claro, hay que saberse, digamos, las arterias, pero bueno, lo que yo tengo que buscar es eso, evitar que siga saliendo. En el último punto, que es aplicar un torniquete, bueno, ya eso básicamente no se utiliza, digamos, no lo hace nadie de primeros auxilios básicos. Pues eso son ya técnicas más avanzadas, pero al final lo que yo hago con esto es evitar que siga saliendo. Eso se aplica, eso, digamos, ya no se utiliza porque hay otras técnicas, otro tipo de cosas, pero eso se utilizaba, era aplicar de una manera un torniquete con alguna tela, presionar esa vena o esa arteria, ¿verdad? Para evitar que siguiera saliendo la hemorragia. Y cada cierto tiempo yo aplicaba. Porque la medida... Ajá. Y en caso de una amputación, yo no puedo hacer un torniquete. Sí, pero es que esa amputación, ¿verdad? Si tú no sabes aplicar bien el torniquete, por eso tienes una técnica de cómo aplicarla, cuánto tiempo tienes que aplicarla, ¿verdad? En vez de tú de repente cortar un pedacito, porque hasta ya no está llegando sangre, por la exageración en la presión que tú estás haciendo con el torniquete, puedo empezar a generar una gangrena o, ¿verdad? Que se ponga el tejido, se dañe, se pudra, porque al final lo que sucede es que no le llega sangre al tejido, el tejido se pudra y lo que era un pedacito termina siendo una amputación mayor. Y si es una amputación completa del miembro, si es una amputación del miembro, total, claro, lo primero es tapar. O sea, ponte que tú, ni lo quiera, te consigas un accidente de esa magnitud y está la persona con una amputación de ese, inclusive de una muñeca, por ejemplo, tú no deberías aplicar torniquete. O sea, eso me refiero a que eso es una medida extrema. okay. Una medida extrema y que eso debería practicarlo la gente. ¿Qué se hace? Sí se hace. No se usa siempre, sí, pero se puede llegar a hacer. Eso lo debería aplicar la gente, digamos, más especialista. ¿Estamos claros ahorita? Para acotar, de hecho, lo que pasa en ese caso, Rubén, si tú eres una persona sin mano, es que tú lo enrollas con una franela o una gasa y te tratas de llevar el brazo hacia arriba. No hay que la sangre no suba. Hasta que llegue, no sé, los bomberos, los paramédicos, ver esos casos. Claro, por ahí vamos a tener sangre arterial y muchas cosas. Pero, bueno, mucha gente lo que utiliza es que tapa ese miembro con frío, o sea, bajo hielo, Si es un miembro que se compra unos tacones y una peluca. ¿Por qué? Porque que usa también el hielo, o sea, habla de temperaturas extremas, ¿no? Colocar sobre el hielo, ese tipo de cosas, porque eso contrae los vasos y las arterias y entonces reduce el tamaño de sangre que llega a ese extremo. Pero eso no es un mito entonces, yo lo puedo hacer. O sea, en caso tal de que yo llegara a perder mi mano. Dios lo quiera, muchachos. Ok. En caso de que Dios lo quiera, yo llegara a perder mi mano, yo podría meter mi mano o lo que quedó de mi mano en agua fría y eso debería disminuir el flujo. O sea, bien fría, está hablando de hielo. Agua con hielo. Sí, agua Tu cuerpo se contrae y circula menos la sangre. Aparte que eso evita, si tú seamos tan exagerados, hielo, un dedo, por ejemplo, tú consigues el dedo, lo colocas en un vaso con hielo, te lo llevas, porque eso evita que el tejido muera. Yo pensaba que eso era un mito. ¿Ah? Yo pensaba que No, eso era no, un mito. Hablando de eso de los mitos, entonces si se corta el brazo y le coloca fuego, o sea, algo con Eso sí, porque eso cauteriza. cauteriza, claro. Entonces, Pero eso es una técnica que existe especial para eso. Tú no le vas a poner en todo el tocón. Eso es mentira que le pones. Pero es que tú vas a hacer Algo porque al final lo que le quiero decir, que es lo que tú estás buscando con todo esto, es evitar que siga el hemorragia. Claro. Tú lo puedes hacer de eso, pero bueno, Y que después te tienes que evaluar y que te dé tiempo que tú puedas trasladar a la exacto, que la persona persona. sea atendida, pero tienes que evaluar el daño, o sea, si es una heridota, te imaginarás la calmadota que le tienes que hacer para que eso se cauterice, ¿no? Exactamente. Claro. ¿No? O sea, si una heridita chiquitica, bueno, está bien, lo cauterizas, pero si una heridota, tienes que pegarle un mechero ahí para que cauterice. Sin embargo. A veces lo quema, ¿estamos claritos acá? ¿Sí? Recordemos que bueno, el torniquete es una cuestión de último recurso y que se lo trae a la población para que vean que eso existe, pero es una cuestión que debe ser manejada por las personas. Hay un tipo de torniquete, También.
Cualquier persona puede dar los primeros auxilios, por ejemplo, un evento, una vez, sí. Esa es la idea de esto. Correcto. Ahora, No es ¿hasta penado- dónde yo debo no es llegar? penado por la ley. No es penado por la ley. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Bueno, hasta lo que le dije. Llegué, aseguré el sitio, aseguré la persona, me quedé con la persona, veo si está consciente, más o menos, oye, mira, como que tiene el pulso, de tal manera que cuando lleguen los especialistas, yo puedo decir, mira, esa persona tiene un pulso así, ¿verdad? Está totalmente hipotenso, está consciente, ya eso, estás ganando tiempo, segundos que son valiosos para salvar la vida de esa persona. ¿Correcto? Ok, ahora vamos a hablar las cositas más tranquilitas, menos fuertes, que son las heridas, ¿verdad? Las heridas, ¿verdad? No es otra cosa que es la ruptura del tejido, ¿verdad? Que se produce, o lo que nosotros también llamamos hemorragia capilar o ruptura del tejido, por muchas circunstancias, coito contundente, pulso penetrante, constante, inclusive las quemaduras producen heridas, ¿sí? Pero las heridas producidas por quemaduras no las vamos a tratar igual. De alguna manera sí, es una cosa correcta. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en caso de una herida? Primero, siempre utilizar algo limpio. Porque en el caso de heridas lo que se busca es la limpieza para evitar que esa herida, esa ruptura del tejido, esté expuesta a elementos patógenos que se convierten después en una infección que sea muchísimo más complicado tratar. ¿Correcto? Entonces lo primero, utilizar un paño limpio, ¿verdad? ¿Para qué? Para proceder a hacer la limpieza de esa herida. Paño limpio, ¿verdad? Que yo puedo utilizar. ¿Cómo voy a limpiar esa herida? ¿Verdad? Como dice ahí, de forma circular, yo voy a poner por ejemplo, el pañito, yo voy a limpiar la herida. La herida. Y yo debería hacer de adentro hacia afuera. ¿Qué busco con esto? Que cualquier elemento extraño que esté en la herida yo lo pueda hacer. No es esto echándole más tierrita a la herida ni nada por el estilo, sino tratar de todos los elementos que no son puros allí en la herida, yo lo puedo sacar con la quemadura. Tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Porque bueno, lo que estás haciendo con eso es profundizando la quemadura, y bueno, la quemadura de por sí puede dañar varias capas del tejido de la piel. Entonces si la quemadura es muy grande, cuando te haga una presión o algo sobre eso, bueno, va a haber, el dolor va a ser muy fuerte. En cambio, en las heridas estamos hablando que son cortadas o rupturas del tejido a nivel superficial, ¿sí? ¿Verdad? Y lo otro que está allí es la limpieza con un antiséptico, ¿verdad? O una solución fisiológica, ya que no se consiguen muchas cosas, bueno, podemos utilizar solución. Usualmente no se acostumbra o no se debe utilizar agua cualquier agua que me traiga, mamá, y se cortó, vamos a echarle, lávala ahí, herida. Porque es posible que nosotros tengamos esa herida y echarle esa agua, digamos, cualquiera que esté por ahí que no consigamos, cuando consiguen, podemos infectar el herida. Entonces lo que comenzó siendo una heridita, si la persona no tiene un buen tratamiento, como el sistema circulatorio, ¿verdad? Es diabético, por ejemplo, lo que era una heridita chiquitita así, se puede convertir en un tremendo dolor de cabeza. ¿Estamos claritos con esto? ¿Sí? Bueno, entonces, antes de terminar, ¿tienes alguna preguntita adicional? ¿Sugerencia? Nada? Vamos a hacer una especie de tallercito rapidito, una dramatización de cómo yo debería actuar, ¿verdad? En caso de emergencia. ¿Algún voluntario que quiera ayudar? Véngase. Ok. Fíjense, si quieres acérquense un poquito más cerca para que hagamos la dramatización. No, yo el modelo voy a hacer Cristina cargando. Ok. Bueno, Ya voy, dame unos minuticos. Cristina carga Richie. ok. Un minutico, ya voy. Vamos a arrancar. Hay fuego, yo estoy así. Hay fuego, por aquí no. Debería de proceder primero Pero- apagar el fuego con algo. Ajá. No, yo pienso que hay que rodarlo hacia allá y para apagar el fuego. No recuerde observar. Por eso. Claro, yo sé. Tú por lo menos estás quemada, deberías
Entonces, bueno, no, pero si lo Pero ayuden a... se apagó el fuego, entonces deberíamos de tomar los Bueno, signos ponerlo vitales. más derecho. Ajá. Preguntarle, mira, Rita, ¿Está consciente? ¿Estás consciente o inconsciente? No sé, está tirado ahí. Está llegando, Ya va. está Señor, llegando. ¿cómo se llama? eso. Juan, ¿Qué día es hoy? domingo. Hoy es domingo. ¿En qué sitio está? Estoy en mi casa. Llama a mi mamá. Y te dice que llamas aquí. ¿Cómo se llama su mamá? José. No, pero su mamá no es José. Su mamá no es José. Hay que medirle la Ajá. aquí. Mídelo. Tomamos previamente. Ah, muy bien, así es antes de atenderlo. Antes del Mira, y accidente. que eso es importante. Ajá, Fíjate, y ¿qué cosa pulso- vimos? Y si el pulso está por debajo. Ajá, depende de donde tú tendrías que buscar dónde tomarlo. ¿Dónde se le Básicamente, siempre deberías conseguir. Si no, aquí también. Deberías conseguir. Pero si está más bajo, ¿qué pasa? Ah. Pero la persona se puede quedar inconsciente ya. No. La persona, si tú no respondes a las preguntas que tú le hagas, para ti está inconsciente. Ajá. Inclusive- Pero tú respondiste. Sí, pero no respondió otra cosa. O sea, porque tú estás perdiendo la conciencia. En verdad, eso tiene una escala, pero en ese momento, al responder otra cosa, Ya tú dices que estás perdiendo la en un conciencia. grado de inconsciencia. Exacto. No totalmente inconsciente, pero un grado de inconsciente. Lo primerito es revisar la escena. Lo otro que no hicimos, llamamos. Es importante. Siempre uno tiene que llamar. Siempre. Eso es lo primero. Porque verdad que si nosotros actuamos sobre una persona y nos llamamos, ¿verdad? Eso tiene otras consecuencias. No, y Eso es importante, no y lo que importa porque donde tú estés estás entrando en una zona de riesgo y tú también te puedes leccionar. Tienes que informar antes de entrar porque una persona tiene que estar clara dónde estás tú, pues Por también. ejemplo, estás en el labio, no tienes cómo llamar. La persona se queda contigo. Sí, que tiene que quedarte Para que ahí. llegue primero, se queda contigo y todo el Sí. tiempo. Si por mala suerte rodaste por el Ávila y tiraste por un monte y no hay manera de salir de allí y tú estás con esa persona, usted se queda con esa persona. ¿Verdad? Ahora, si esa persona tiene un estado de conciencia que de alguna manera lo permita aguantar allí, tú puedes ir a buscar emergencia, perfecto. Pero si esa persona no tiene conciencia o está inconsciente, usted tiene que estar allí. No lo puede dejar allí. ¿Estamos claros allí? Cuando baja el pulso, cuando baja el pulso, Ok, bueno, entonces esta era mi idea de alguna manera transmitirle a ustedes las cosas que debemos hacer en caso de una emergencia y cómo actuar para los primeros auxilios. Bueno, muchas gracias y bueno,